ejemplo, el dicho Zen de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, hace ruido. Bueno, esto tiene que ver con si hay un pensamiento en mi cabeza y yo no lo veo, ¿ese pensamiento existe? Y bueno, la realidad es que no, mi pensamiento solo existe porque yo lo veo. No puede existir de forma independiente. Entonces es como que el pensamiento pide prestado su existencia de mí, está hecho de mi conocimiento de ese pensamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quería hablar de los pensamientos y la naturaleza de los pensamientos. Antes habíamos hablado de que para experimentar nuestra paz interior hay que deshacernos de nuestras creencias, de las creencias equivocadas, ¿no? Hay que limpiarse y lo que queda es nuestro ser, que es la realidad, y la realidad está en paz. Entonces, para acceder a eso, hay que ver nuestras creencias más profundas. Y nuestras creencias fueron creadas de alguna manera con pensamientos. Y los pensamientos son cosas que ocurren en la realidad. Entonces, es algo que tenemos que ver cómo funcionan y cómo es la relación con nosotros mismos. Lo que comúnmente se cree es lo siguiente: los pensamientos los crea mi cerebro y ocurren en mi cabeza. Bueno, ¿es esto verdad o no? Si yo te pregunto, ¿vos sos el cerebro? Bueno, en principio no sabés, pero tu respuesta intuitiva es que no. Como que pareciera más que sos todo el cuerpo con el cerebro incluido. A ver, si yo te pregunto, que quiero hacer una analogía, ¿no? Porque el cerebro, veamos que sabemos como un hecho, no como una teoría. O sea, si los pensamientos son creados por el cerebro, no lo sé. Digamos, debería haber, por ejemplo, que un neurocirujano, cuando hace una operación, debería ver los pensamientos y poder agarrar uno. Pero eso no pasa. Entonces no podemos probar que los pensamientos están creados por el cerebro, es como que es una duda. Lo que sí sabemos del cerebro es que el cerebro interpreta. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos con la vista, la imagen en el ojo está dada vuelta. También por la forma del ojo, que es curva, los rayos de luz entran cruzados y la imagen se generan en la retina, está dada vuelta, entonces viajan, digamos, se transforman en un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico, y el cerebro, digamos, la acomoda la imagen para que yo la pueda percibir, porque el que percibe soy yo, el que yo llamo yo. No sé quién soy yo, pero yo sé que soy el que percibe. Porque yo te pregunto, ¿vos percibís? Sí. Aunque no sabes quién sos, pero sabes que vos sos el que ve. Entonces tu cerebro acomoda las cosas. También ejecuta lógica. Por ejemplo, tu cerebro como que puede procesar 2 más 2 es 4. Pero el que entiende eso sos vos. Ese es mi punto. Que no necesariamente es el cerebro. El cerebro hace el procesamiento lógico, pero el que entiende es el que vos llamás yo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿entendés las palabras de esta pregunta? Vos me decís sí. Pero entre que vos escuchás la pregunta, hay un espacio y la respuesta es sí. En ese espacio no hay pensamientos, hay solo entendimiento. Entonces vos sos ese entendimiento sin pensamientos. Me gustaría comparar, por ejemplo, el cerebro con una computadora, ¿no? Porque el cerebro es como una computadora orgánica, biológica, que nosotros tenemos. Eso lo sabemos como un hecho, porque vemos que el cerebro procesa, ¿no? Procesa los impulsos que vienen del oído, las sensaciones de la lengua, del olfato. O sea, el cerebro es un procesador, tiene una memoria, muy parecido a una computadora. Es una red neuronal, que hay algoritmos neuronales también para resolver problemas. Pero nosotros no somos una computadora, el que vos llamas yo. ¿Qué tenemos de diferente con una computadora? Bueno, que esto, si yo te pregunto, ¿vos entendés esta pregunta? Espacio, me decís que sí. La computadora puede responder lo mismo, pero lo hace mediante un programa.
no importa qué tan complejo sea, es un programa. Cuando vos respondes sí, ese entendimiento, vos sabés que no es un programa, que sos vos. Y ese vos está vivo, es real. Cuando no lo respondés mediante un pensamiento, no hay un programa que corre. Está bien el responder sí, eso que pasa antes de la pregunta. O si yo te pregunto, ¿estás consciente? Espacio, respuesta, sí. Ese espacio no ejecuta, no hay un programa ejecutando. Cuando en la computadora sí. Por ejemplo, a la computadora le puedes contar un chiste y no lo va a entender. Puede tener un programa que de alguna manera se ría, pero no le va a pasar. O la computadora no ve un paisaje y siente una sensación de belleza o de amor. O no se enamora, no ve una persona y se enamora. Puede tener un programa, pero ese amor es real el que vos sentís. La computadora no siente eso. Otra cosa es que, por ejemplo, a la computadora, si está aburrida, no se le ocurre ir a pintar un cuadro. O si tiene ganas de ser creativa, no tiene esas ganas de ser creativa. Puede correr un programa y puede ser creativa mediante un programa, pero no tiene un impulso creativo de decir, voy a ir a aprender un deporte nuevo, o voy a ir a un curso de cocina. La computadora no tiene esa creatividad que tenemos nosotros. Entonces esas son las muchas diferencias con la computadora. Sí, las computadoras son avanzadas, ¿no? Esto acá me voy a ir un poco de tema. Por ejemplo, porque le agregan cosas de azar, ¿no? Pues le agregás, es como que si yo tengo una receta de cocina y tiro un dado en cada momento para ver cuántos componentes le pongo, si le pongo 2 huevos, 3 huevos a la receta que estoy haciendo, bueno, va a variar el resultado un poco, entonces pareciera que soy creativo. Como que explicado simplemente, la computadora es creativa de esa manera. Usa un poco de azar y algoritmos y busca información en diferentes lugares y de esa manera es creativa. Es como que la receta tira un dado y elijo diferentes ingredientes. Entonces, ¿soy creativo o no? Sí, de alguna manera sos creativo, pero no es la creatividad de la que hablo, de esto de querer pintar, este impulso de querer crear algo nuevo que tenemos los seres humanos. Entonces, en ese sentido somos diferentes que una computadora, por eso nosotros no somos, sabemos que no somos una máquina. Entonces, de esa manera, intuitivamente, me inclinaría a pensar que no somos el cerebro, porque el cerebro tiene un montón de funciones que son iguales a las de la computadora. Y bueno, y por otras cosas que vamos a ver que cierra un poco más el modelo de que nosotros no somos el cerebro también, porque el cerebro está hecho de materia, o sea, cuando abrimos una cabeza hay un cerebro y lo vemos. Bueno, hay varias variantes acá, ¿no? Habíamos dicho que la conciencia es una sola, entonces si ese cerebro es destruido, ¿por qué mi conciencia no se destruye? Un cerebro de algo que estoy viendo, no un animal, lo que fuese. Como que no está la conciencia en el cerebro, y además es algo material, o sea, que esta es una pregunta también importante, ¿puede una piedra o un cerebro generar conciencia? O sea, algo material, ¿puede generar conciencia? La respuesta es que no, porque como dijimos, esto tiene que ver con puede ser algo creado de la nada. O sea, ¿cómo algo que no tiene conciencia va a generar conciencia? ¿De qué manera? O sea, ¿dónde está la inteligencia? O sea, una piedra o componentes, o el cerebro, todos los componentes orgánicos del cerebro, ¿cómo pueden generar conciencia? La conciencia, como dijimos, es la realidad que permea lo que percibimos como materia. O como hablamos en el video anterior, si esto fuera un sueño, todo es conciencia. La conciencia permea el sueño de la realidad. Entonces, el cerebro es bastante parecido a una computadora. Entonces me inclinaría a pensar que la conciencia, que el yo, es independiente del cerebro.
Y yo sé que los pensamientos vienen de mí. Bueno, cuando tengo un pensamiento, es como que vienen de mí. Eso yo lo sé, no lo puedo probar, pero es mi experiencia. Se lo puedes probar con tu propia experiencia. Los pensamientos vienen de mí. Entonces ya vi que yo no soy el cerebro, que es muy improbable que yo sea el cerebro por estas otras cosas que mencioné. Es más probable que no sea el cerebro, porque no hay ninguna evidencia a favor de que yo sea el cerebro. Entonces, y yo sé que los pensamientos vienen de mí, entonces los pensamientos no vienen del cerebro. Los pensamientos vienen de mí y yo afecto al cerebro. Yo soy la conciencia y como si fuera el mar y una ola que sale del mar, yo soy la conciencia y los pensamientos emergen. Ahora, la conciencia está en este mundo de que no es un objeto. ¿Está bien? La conciencia no puedes decir está acá, está allá, tiene este tamaño, aparece y desaparece. La conciencia es la base, es la realidad. Entonces, esta base de realidad, que es constante, que percibe también, genera pensamientos, es como que crea la realidad. Entonces, el pensamiento es un objeto, ¿no? El pensamiento vos lo puedes ver, puedes decir, acá está, acá apareció, acá desapareció. Entonces, la conciencia genera pensamientos, como si fuera, el mar que genera una ola. Yo genero pensamientos. Y ahí es una transición entre lo no objetivo y lo objetivo. O sea, esa es la creación. El pensamiento es lo más cercano, digamos, a ver cómo la conciencia crea. Está bien, porque de lo no objetivo se emerge algo que es un pensamiento. Y yo, como la conciencia, estoy ahí cuando el pensamiento no estaba. Cuando el pensamiento aparece, dura y desaparece. Entonces, yo puedo ver de qué está hecho el pensamiento. O sea, el pensamiento no entra a mi conciencia de ningún lado, sale de la conciencia. Entonces, el pensamiento está hecho de conciencia. ¿Está bien? Esto es un poco difícil de agarrar, pero el pensamiento está hecho de conciencia. Porque ¿de qué está hecho si no? Está hecho de conciencia, quiere decir, está hecho de mi conocimiento. Porque los pensamientos no se pueden ver de otra manera. Sí podemos ver el efecto, por ejemplo, en el cerebro podemos ver el efecto. Si yo tengo un pensamiento, es como que cuando entra el pensamiento, mueve mi cerebro y hay unos impulsos en mi cerebro y pareciera que el cerebro es el que crea los pensamientos, pero el cerebro recibe el efecto del pensamiento. ¿Está bien? Es como que cuando se mueve mi brazo es como que el cerebro recibe esa instrucción, digamos, y se mueve mi brazo. Pero el pensamiento viene de mí, ¿está bien? Entonces, el pensamiento está hecho de mi conocimiento del pensamiento. O sea, yo conozco mi pensamiento. Ese conocimiento es la conciencia, ese rayo de conocimiento, esa luz de conocimiento es la conciencia. El pensamiento vive de mí, está sostenido por el conocimiento mío hacia el pensamiento. Eso sostiene al pensamiento y cuando lo dejo de conocer, el pensamiento no está más. Entonces el pensamiento está hecho de conocimiento, de mi conocimiento del pensamiento. En realidad no hay algo separado como un pensamiento, es la forma que el conocimiento toma la forma de un pensamiento. Y el pensamiento está hecho de mí, de conocimiento. Pero hay algo muy interesante, es que el pensamiento en sí no conoce. A pesar de que el pensamiento está hecho de conocimiento o de conciencia, no es algo consciente. Entonces, esta es la manera en que la conciencia crea. La conciencia puede generar estos objetos, digamos, que no son en sí mismos conscientes, pero están hechos de conciencia. Así que bueno, esa es un poco la relación entre nosotros, que somos el conocedor, y los pensamientos.
Porque los pensamientos son privados, ¿no? Yo soy el único que ve mis propios pensamientos. Vos no lo podés ver, mis pensamientos. Yo tampoco puedo ver los tuyos. Están muy cerca, son algo que están muy cerca porque están creados desde mi área, digamos, de conciencia. Es como que cuando sale la ola, sale como de mí. Y vos no los podés ver. No importa si un cirujano me abre la cabeza, no, nunca los van a ver los pensamientos. Porque vienen desde este lugar no objetivo y se desaparecen en ese lugar que no es un objeto. Cuando digo no objetivo me refiero a no es un objeto. Y bueno, y son muy efímeros, desaparecen muy rápido. Si vos pensás en una oración, yo te digo, bueno, escuchá esta pregunta. Cuando vos estás en vos, escuchá esta. Cuando estás en esta, ya el vos desapareció. Como que vos tenés una cámara y el pensamiento pasa y solo ves esa partecita. Ni siquiera, nunca está toda la oración en tu cabeza. Siempre están como las palabras y el resto va desapareciendo y el resto va apareciendo. Los pensamientos desaparecen muy, muy rápido, son muy efímeros. Pero bueno, el cerebro recibe ese impulso y los puede, por ejemplo, memorizar. Memoriza el recuerdo de un pensamiento. Porque el pensamiento es una alteración de los campos cuánticos, en donde puede hacer vibrar el campo electromagnético y se generan corrientes eléctricas en el cerebro. Es el efecto. Es como cuando tenemos una emoción, ¿no? La emoción es muy parecida a un pensamiento y genera ciertas contracciones en el cuerpo. Cuando los pensamientos generan como contracciones, digamos, en el cerebro, las emociones generan sensaciones en el cuerpo. Es el efecto. La emoción no está hecha por el cuerpo, digamos, es sentida por el cuerpo. Está bien. Y incluso te dejo para pensar, ¿no? Las emociones son diferentes de los pensamientos por una cuestión de una etiqueta, de un nombre. Pero podríamos llamar a las emociones pensamientos. Digamos, son distintas en esto que yo te dije, ¿no? Los pensamientos afectan al cerebro, las emociones afectan al cuerpo. Pero las dos vienen de mí. La emoción y el pensamiento son lo mismo. No hay dos. Y las emociones están hechas de conciencia, de la misma manera que los pensamientos están hechos de conciencia. Es la forma, porque la emoción es exactamente como un pensamiento, es privado, solo yo lo conozco. A mí los demás se dan cuenta por el efecto que tiene en mi cuerpo. Pero es algo que dura mientras yo la perciba. Después desaparece. No puedes decir, acá está, te abro el cuerpo y acá cuando te hacen una operación, acá hay una emoción, la encontré. No vive de la manera que uno normalmente se la imagina. La emoción es como un pensamiento. Está hecha de conciencia y en sí no es consciente. La emoción no me conoce a mí, pero está hecha de conciencia. Por eso tiene sentido esto que te había contado la vez pasada, del sueño de la realidad. Es como un soñador que sueña un mundo y ese mundo está hecho de mente, de conocimiento, de conciencia. Acá estamos viendo que el mundo que estamos ahora es lo mismo. Y esto lo puedes aplicar también a las cosas materiales, pero eso lo vamos a hacer la próxima. Por ahora quédate con esto de los pensamientos, que están hechos de conciencia, pero no son conscientes en sí mismos. Bueno, espero que te haya gustado y hasta la próxima.